mientras un personaje agoniza, confiesa que deseaba destruirlo todo, incluso borrar su propia existencia. Mientras vemos su estado crítico, maldice su destino, consciente de que lo condujo a este instante. Así, lo vemos perder la vida y su asesino, al contemplar la escena, confirma su muerte. Con esto consumado, se dispone a retirarse, finalmente deshaciéndose del villano más cruel. Así, concluye la historia de este antagonista. Mientras el novelista, tomándose la cabeza, comenta que con esto su serie llega a su fin y que el próximo capítulo cerrará la narrativa. Sin embargo, se lamenta por eliminar al villano de su historia. Estirándose, menciona que por fin podrá dejar de pensar en él, mientras recuerda la patética existencia del antagonista. De repente, escucha un estruendo proveniente de la puerta. Impactado, se pregunta quién podría ser, recordando que ya es demasiado tarde para recibir visitas. Acercándose, pregunta si hay alguien, pero al no obtener respuesta, concluye que probablemente fue un borracho. Se relaja un poco, comentando que debería dormir, pero para su sorpresa, observa algo extraño, preguntándose de dónde proviene ese papel. Mientras lo lee, se cuestiona a qué se refiere con regalo. En ese instante, algo inesperado comienza a suceder. Y mientras vemos al villano de su novela, impactado, no puede creer lo que observa mientras el villano empieza a hablar. Explica que ha invertido demasiado tiempo y esfuerzo en vengarse de quienes asesinaron a su familia. Confiesa que perdió muchas cosas, renunció a oportunidades, pero aún así falló. Menciona que él debe saber esto, lo que sorprende al novelista, quien pregunta qué quiere decir. Mientras el otro extiende la mano, solicita que haga algo por él. Mientras el novelista grita, el villano, con una sonrisa, indica que será testigo de su renacer, y así, el novelista es transportado. En un mundo distinto, el villano abre los ojos y, tocándose la cabeza, se pregunta si se desmayó. Observando su entorno, se percata de algo, ¿dónde está y qué pasa con esta ropa? Se pone de pie, se acerca a un espejo y, al ver su reflejo, sonríe, comprendiendo que ha poseído el cuerpo de Arsenad, el villano más poderoso de su novela. También nota que está a pocos días de ser asesinado. Recuerda que la familia de Arsène era mestiza, descendiente de demonios, y gracias a su sangre, su linaje era prominente. Pero 6 familias lo arruinaron, eliminando casi todo su linaje, quedando solo él. Tras rememorar la historia, comprende por qué fue traído a este lugar. Extiende la mano y, al abrir la ventana de estado, observa sus habilidades, y al no poder controlar su maná, maldice al verse atrapado en su propia historia. Al notar la nota de su otra vida, recuerda lo que decía y sonríe, aunque sorprendido al ver que las letras desaparecieron y apareció una nueva nota. Mientras lee el mensaje, maldice al villano y pregunta qué significa creador. La otra parte le indica que su respuesta tendrá un costo según la fuerza de su pregunta. El protagonista acepta y pregunta si puede regresar a su mundo, recibiendo un rotundo no. Entonces indaga cómo usar su maná y habilidades del cuerpo, necesarias para un asunto urgente. La otra parte le dice que eso no tiene costo y graba sus habilidades. Al activarlas, siente su maná, y al probar la habilidad de oscuridad y la intención asesina, se emociona, aunque nota que aún le falta dominar la transferencia de posición. Practicando, se intercambia con un objeto y, al probarlo en combate, es lanzado por los aires. Al ver llegar a la multitud de caballeros, se da cuenta que debe dominar su habilidad para sobrevivir.
Al llegar los caballeros a la propiedad del gran villano, el capitán Félix pregunta por su ubicación. Los subordinados indican que no se ha movido en días. El capitán irrumpe y ordena eliminarlo. El protagonista usa la transferencia para moverse a gran velocidad y eliminar a un caballero, sorprendiendo a los demás. Tras arrojar su arma y escapar, se dirige al bosque, pero es perseguido. En el bosque, exhausto, recuerda la puerta al reino demoníaco como su única salida. La nota le indica la ubicación a cambio de 100 monedas de oro. Alcanzado por la fuerza enemiga, es lanzado, pero decide usar el último método de la nota, guiándolo hacia la puerta del reino demoníaco mientras brilla ante él. El protagonista activa su habilidad y corre hacia la puerta mientras el capitán intenta detenerlo. Antes de entrar, se despide con una sonrisa, dejando al capitán furioso. En el reino demoníaco, recuerda que está en una mazmorra artificial con un guardián de piedra, cuya presión podría destruirlo de inmediato. Al observar una piedra caída, usa la transferencia para intercambiar posiciones y logra pasar. En otro lugar del reino demoníaco, un patriarca reflexiona sobre su hija, que planea asaltar un dominio oculto para poder ingresar a la escuela Saitán y vengar la muerte de su madre. Una sirvienta informa que hay problemas, despertando su atención. El patriarca pregunta por el alboroto, a lo que la sirvienta se disculpa explicando que identificaron a alguien sospechoso en el dominio oculto. Al escuchar esto, el patriarca guarda silencio mientras recibe más detalles. Todos están confundidos y algunos suponen que tal vez fue convocado a través del portal creado en la guerra entre demonios y humanos. Con calma, el patriarca asegura que no hay motivo de preocupación y que lo importante ahora es enfocarse en el examen de su hija. Sin embargo, segundos después, agrega que si ese intruso sobrevive, podría convertirse en un peón bastante útil. De regreso con nuestro protagonista, este se encuentra atónito, incapaz de creer el poder al que se enfrenta. Maldice su situación, convencido de que no podrá salir de ese lugar. Pero entonces se da cuenta de un detalle: el monstruo frente a él también está hecho de piedra. Con esa idea en mente, decide usar su habilidad para intercambiar posiciones. Y, para su alivio, funciona. Sonríe satisfecho, aunque sabe que debe escapar lo más rápido posible. Está decidido a encontrar la salida, pero pronto se topa con otro monstruo, mucho más peligroso que el anterior. Aún así, utiliza la misma estrategia para evadirlo y logra sobrevivir. Reflexiona que, mientras tenga algún objeto a su alcance, podrá seguir usando su habilidad de transferencia. Segundos después llega a un lugar misterioso, donde una voz lo felicita por haber alcanzado el final. Sorprendido, el protagonista no esperaba una bienvenida para un intruso como él. Observa con atención y descubre que, en el interior, lo aguarda nada menos que el jefe de la mazmorra, un caballero de la muerte. Al medir su fuerza, concluye que es tan poderoso como el capitán Caballero Fels. Mientras el esqueleto habla, el protagonista no desperdicia tiempo y emplea su habilidad para intercambiar posiciones. Su objetivo es claro: conseguir la caja del tesoro. Y allí está, frente a él, adornada con la imagen de un dragón negro. Ese símbolo le resulta familiar y lo reconoce de inmediato. Pertenece a los Vares, una de las familias demoníacas de alto rango, conocidos como el séptimo pecado capital. Maldice en silencio, consciente de que si lo atrapan, lo matarán sin dudar. Aún así, decide tomar los objetos para asegurar su salida. Pero su suerte cambia de repente. Algo siniestro se libera de la caja y comienza a invadir su cuerpo. Una energía negra lo corroe desde dentro y el protagonista grita de dolor. La presión es insoportable, y en un estallido brutal, algo dentro de él se transforma. Cuando logra mirarse en el reflejo de su espada, descubre horrorizado que su ojo izquierdo ha estallado, pero en su lugar, ahora brilla un ojo negro. Frente a él aparece una ventana del sistema, revelando las características de su nuevo poder. Aunque adolorido, sonríe: con este ojo,
nunca perderá contra enemigos más débiles que él. Consciente de la situación, busca retirarse, pero al alzar la mirada observa una enorme puerta y entiende que está en problemas. Piensa rápido y decide que lo mejor será arrodillarse para suplicar por su vida, ocultando la marca de su familia. En ese momento, el monstruo jefe ordena abrir la puerta, anunciando la llegada de alguien importante. El caballero esqueleto lo confirma: Su Alteza está aquí. El protagonista queda perplejo, sospechando que ese lugar es un dominio creado por una de las familias superiores. Si descubren que robó la recompensa, lo decapitarán sin pensarlo. Para ganar tiempo, utiliza la nota y pregunta quién es la persona más cercana a él. El sistema le da un precio: pagar con 100 de su maná máximo. Acepta, y recibe la respuesta: René, la hija menor del patriarca de los bares. Esa información lo deja impactado. Comprende que la recompensa debía ser para ella y que, si se presenta frente a él, su destino será trágico. Y, como lo temía, pronto la joven aparece tras derrotar al jefe esqueleto. Frente a frente, ambos se miran. René lo apunta con su arma y exige saber quién es. El protagonista se arrodilla rápidamente y, felicitándola, afirma que completó el dominio, demostrando que es digna. René, desconcertada, le exige explicaciones, pero él improvisa diciendo que fue enviado como su guardaespaldas. En su interior, solo espera que no reconozca el ojo de la soberbia. Con una sonrisa, asegura que es muy hábil y que podrá protegerla. Ella lo duda, por lo que él decide demostrarlo usando su habilidad de transferencia, sujetándola de la mano para probar su eficacia. Aunque René se sorprende, también se molesta, lo que deja al protagonista nervioso. Para cambiar la situación, sugiere salir de inmediato y dirigirse hacia el patriarca. Mientras avanzan, observa que lo mejor sería escapar en el momento oportuno. Sin embargo, al abrir las puertas, se encuentran rodeados de demonios. René, aliviada, los llama padre. Era el patriarca, quien con una sonrisa libera su feroz aura. El protagonista maldice en silencio: no esperaba encontrarlo aquí. Se pregunta si lo descubrirá por el ojo de la soberanía, pero el patriarca no menciona nada. En cambio, le pregunta a su hija si completó el dominio, y al escuchar su afirmación, ordena que lo siga para conversar. Estas palabras confunden al protagonista, pero se resigna a acompañarlo. Internamente maldice, sabiendo que esta vez no podrá escapar usando la nota. Mientras contempla la mansión, reflexiona que nunca imaginó terminar allí. El patriarca ordena a todos regresar a sus aposentos y pide al protagonista que lo espere, pues hablará con él más tarde. Esto alegra momentáneamente al muchacho, creyendo que podrá escapar, hasta que descubre que está siendo vigilado. Más tarde, en los aposentos del patriarca, este se reúne con su hija. Le dice que completó su última tarea y le pregunta si realmente desea ingresar a la Academia Saitán. René responde afirmativamente, y el patriarca, intrigado, le pide su opinión sobre aquel misterioso hombre. Ella recuerda su habilidad y responde que es fuerte. El patriarca sonríe satisfecho, y cambiando de tema, anuncia que tras superar su prueba, podrá ingresar a la academia como tanto deseaba. Sus palabras alegran a René, quien agradece profundamente. En silencio, el patriarca piensa en el protagonista. No esperaba que se quedara con el ojo de la soberbia, ni que su propia hija lo reconociera. Momentos después, cuando el protagonista es llevado ante él, ambos se observan cara a cara. El muchacho se pregunta por qué sigue vivo. El patriarca sonríe, libera su aura y le dice que logró engañar a su hija. La presión lo abate, y confundido, pregunta por qué no lo mata. El patriarca lo observa y, disipando su energía, le dice que tiene buen instinto. Le pide su nombre, y el protagonista se presenta como Adel. Con una de sus habilidades, el patriarca lo eleva frente a él. Adel, nervioso, pregunta qué desea de él. El patriarca, riendo, le ordena que continúe actuando tal como lo hizo con su hija, advirtiendo que si cambia de parecer, su corazón será destrozado. Acto seguido, le prepara un lugar para hospedarse,
pidiéndole que espere sus órdenes. Aunque maldice internamente, Adele comprende que por ahora su vida está a salvo. Más tarde, en su habitación, reflexiona sobre por qué le perdonaron la vida. Cree que reconocieron su talento, lo cual puede serle favorable. Sin embargo, debe encargarse de ese extraño ser antes de que lo mate. Cuando usa su habilidad para controlarlo, suspira aliviado, creyendo que logró dormirlo. Pero, para su sorpresa, el pequeño monstruo abre los ojos, obligándolo a alimentarlo con un poco de maná para que vuelva a dormir. Solo así siente que se quitó un gran peso de encima, aunque reconoce que está muy débil. De repente, una ventana del sistema aparece, mostrando sus estadísticas. Nota que su habilidad de intercambio de posición ha subido de nivel, pero su cantidad de maná sigue siendo muy baja en comparación a los demás. Se pregunta qué debería hacer a continuación. Días después, nos cuenta que fue asignado como escolta de René. Aunque ella siempre lo trata con frialdad, entiende su dolor. Tras perder a su madre a manos de los humanos, su personalidad se volvió dura y distante. El protagonista, como autor de su historia, se siente culpable y pide disculpas en silencio. De pronto, los sirvientes llegan con un mensaje, el patriarca los convoca. El motivo es la admisión de René a la academia, algo que él desaprueba. Según él, con su nivel actual, no sobrevivirá allí, y mucho menos podrá vengar a su madre. Pero añade que podría permitir su ingreso, si Adele la acompaña como su escolta. René se niega al instante, y el protagonista se pregunta si realmente le desagrada estar con él. Recuerda que en la academia se reúnen jóvenes promesas de todo el mundo, un lugar donde reinan los conflictos y mueren muchos, incluida René en la historia original. Pensando en ello, se pregunta por qué ella desea tanto ingresar a ese lugar, cuando él jamás lo haría. Pero entonces recuerda algo importante, conoce todos los eventos de la trama. Eso podría darle ventaja. Así, acepta la propuesta, pero con una condición, pide algo relacionado con el maná. El patriarca, sorprendido, sonríe, creyendo que le pediría que le extrajera aquel poder oculto. Adele, nervioso, solo espera que no descubra que ya no lo lleva dentro. El patriarca ríe y le concede su petición, ordenando a René que se retire de la sala. Mientras ella se marcha, Adele se pregunta por qué está tan molesta con él y, sobre todo, qué es lo que realmente le dará el patriarca para apartar a su hija. En ese momento, el patriarca menciona que le dará un tesoro de su clan, ya que sabe que Adele tiene poco maná y que, si arriesgará su vida por su hija, merece recibir algo mejor. Mostrando su imponente aura, le ordena acercarse, pues le enseñará la técnica secreta del clan Varys. Esto sorprende profundamente al protagonista, quien no esperaba semejante recompensa. Mientras el patriarca comienza a conjurar el hechizo, algo inusual sucede. Normalmente, los oyentes pierden la cordura, pero Adele resiste. El patriarca sonríe, llamándolo un tipo interesante. Explica que su técnica le permitirá conectar directamente con el maná del dios demonio, otorgándole un poder con el que podrá hacer lo que desee. Además, revela que su clan tiene relación con los 7 pecados. Aunque dice que eso no importa, asegura que con la soledad implantada en él no habrá consecuencias. Adele, confundido, se da cuenta de que no recuerda haber escrito esta parte en su historia. Tras despedirse, el patriarca lo deja, y poco después vemos a Adele en el bosque, sonriendo, listo para practicar su control de maná. Mientras libera su energía, reflexiona que al aceptar este maná demoníaco, jamás podrá volver a usar el maná humano. Aún así, no tiene otra opción. Es entonces cuando aparece una oscura presencia, el dios maligno. Observándolo, lo llama mestizo. Adele no entiende a qué se refiere, y el ser pregunta si acaso heredó la sangre de aquel sucio traidor. Desconcertado, Adele pregunta si es el dios demonio. La entidad confirma, diciendo que en este mundo lo llaman el dios del orgullo. Adele, tenso, pregunta si planea matarlo. El dios responde que, si quisiera, ya lo habría hecho. Explica que, por alguna razón, no tiene intenciones de eliminarlo, pues siente que ambos comparten un destino similar. Acto seguido,
le otorga una marca, advirtiéndole que conserve su frialdad y arrogancia. Al observarla, Adel descubre que ahora posee 3 vidas adicionales. Sorprendido pero aliviado, sonríe, hasta que percibe a alguien cerca. Al girar la cabeza, se da cuenta de que es René. Maldice en silencio, temiendo que haya escuchado la conversación. Sin embargo, para su sorpresa, la joven lo llama sacerdote. Esto lo deja aún más confundido. Poco después, cerca de la mansión, Adel relata que ya pasó un mes desde que recibió la marca del dios demonio. Su entrenamiento dio frutos, y ahora cree que quizá en unos años podrá superar incluso a los hijos de las grandes familias humanas. Con su poder actual, podría conquistar la dimensión secreta, pero antes debe encargarse de René. Al verla, se sorprende de lo tranquila que está, preguntándose si aún lo confunde con un sacerdote. Recuerda que solo los jefes de clan y los sacerdotes pueden comunicarse con el dios demonio. Agradece internamente que no haya escuchado su charla con aquella entidad, aunque teme que circulen rumores. Dirigiéndose a René, le dice que entiende lo que piensa, pero le pide que lo trate como siempre, pues al final solo está cumpliendo la orden del patriarca. René asiente, cambia de actitud y le pide que le traiga un poco de agua. Esto lo sorprende, pues no esperaba que se mostrara tan distinta de repente. Sin otra opción, acepta. Más tarde, tras relajarse un poco, reflexiona que debe conquistar esa dimensión antes de que otros demonios lleguen y destruyan todo. Necesita ese tesoro para adaptarse mejor a este mundo. Al dirigirse a René, le pregunta si ya terminó sus preparativos para la academia. Ella no entiende, y él le explica los peligros, asegurando que solo quería confirmar que estuviera lista. René responde que todo está bien, pero él insiste en que lo revise una vez más. René lo escucha y lo encara, acusándolo de querer marcharse sin ella. Pregunta si acaso le resulta un estorbo. Él lo niega, alegando que solo planeaba conquistar una dimensión secreta cercana. René lo piensa unos segundos y luego dice que todavía le falta calentar un poco más, pues también irá con él. Adel se sorprende, ya que ella insiste en acompañarlo. Finalmente, le revela que planea dirigirse a la Tierra de los No Muertos, un lugar que en el pasado perteneció a los nigromantes. Aunque intenta asustarla para que desista, admite que su ayuda sería útil, aunque complicaría los movimientos en caso de quedar atrapados. René, sin dudar, menciona que conoce una salida secreta. Lo guía hasta un pasaje oculto que los llevará fuera de la mansión. Adel se sorprende, deduciendo que debe escaparse con frecuencia. Pronto, ambos aparecen en unas cordilleras. Adel, confundido con la ruta, le dice que no conoce bien los alrededores. Avanzan hasta llegar a un lugar en ruinas. René maldice a los humanos, mientras Adel, al escucharla, promete ocultar su linaje cueste lo que cueste. Más adelante encuentran una puerta, que resulta ser la entrada a la dimensión secreta. Una vez dentro, Adel se sorprende por lo iluminado que está el lugar. René confirma que llegaron al sitio correcto. Sin embargo, Adel se da cuenta de inmediato, este dominio es aún más fuerte que el de los bares, lo que significa más peligro. De repente, varios esqueletos emergen, rodeándolos. Adel le pide a René que se encargue, y la joven activa su habilidad, eliminando a muchos de ellos. Él, sorprendido por su poder, le grita que deben encontrar al nigromante invocador para detener todo. Los esqueletos comienzan a regenerarse, y el nigromante hace su aparición, ordenando a sus súbditos acabar con los intrusos. Adel formula un plan, deben acercarse lo suficiente para destruir la orbe que alimenta al enemigo. Mientras René abre paso con gran fuerza, Adel aprovecha su nueva habilidad para intercambiar objetos. Cambia su arma por la del nigromante y destruye la orbe. En un instante, todos los esqueletos desaparecen. Agradece a René por su ayuda, pero entonces una voz los interrumpe, agradeciéndoles a ellos por liberar el lugar. Adel recuerda esa parte de la novela, pero cambia de tema y dice que deberían ir por las recompensas. Dentro del salón de tesoros, encuentra varios artículos. Toma una daga oscura,
convencido de que le permitirá usar al máximo sus poderes. También hay un anillo, el cual decide entregar a René. Para sorpresa de la joven, Adele toma su mano y se lo coloca, lo que la pone muy nerviosa. Él no entiende el motivo, preguntándose si en la cultura demoníaca ese gesto tiene un significado especial. Ella, sin embargo, reconoce el poder del anillo y lo considera increíble. Adele sonríe satisfecho, mientras recoge algunas monedas de oro. Aunque René lo detiene con su espada, él promete repartirlo todo equitativamente. Después de limpiar el dominio, regresan a la mansión. Adele continúa sus tareas como siempre, y tras un mes de entrenamiento intenso, logra equilibrar su nivel de maná. Entonces, el patriarca los convoca a ambos a una reunión. Y así termina esta parte de la historia. Si te gustó este resumen, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada de esta increíble historia. Nos vemos en el próximo video.